hermosa, ¿no? Qué hermoso todo lo que vemos, los colores. Claro, como todo lo creó Dios. Yo tengo fe. Y esa fe me hace vivir cada día. Venga, síganme. Entonces pueden notar este hermoso sonido. Como yo puedo sentir todo eso. Y esa fe me hace vivir a mí cada día. Me hace sentir como de verdad hay alguien que nos está cuidando. No me parece lo que estás diciendo. ¿No te parece? No, la fe no lo es todo. ¿No ves que la hablando. razón puede servir para hallar muchas cosas, además de explicarlas con un sentido más lógico? Pero si no hay fe, entonces ¿qué hay? Hay filosofía, pensamiento. ¿Qué es eso de la filosofía? ¿Y qué tiene que ver eso con la fe? Pero si hay fe y razón, ¿qué es lo que dice la verdad sobre Dios? A mi parecer es la razón, porque nos da explicaciones con un sentido más lógico. ¿Me lo puedes explicar? Por supuesto. Claro, para llegar a la verdad absoluta debemos de utilizar la razón, esa herramienta de la que gozamos los seres humanos que nos puede servir para muchas cosas. Actuar sabiamente, determinar las mejores opciones y, mi favorita, cuestionarnos sobre el porqué de las cosas para hallar de dónde provienen las mismas. Así empieza el proceso para hallar la verdad absoluta. La razón es el mecanismo que mueve a la humanidad y nos da avances en la vida. Sin ella, no podríamos haber llegado a donde estamos ahora, por lo que para conocer una verdad absoluta debe estar presente el respaldo científico teórico racional, como planteaba el filósofo René Descartes, padre del racionalismo, en su discurso del método, el cual busca mostrar la importancia de demostrar el carácter objetivo que tiene la razón y las reglas o pasos para llegar a esta. Estos pasos son la evidencia, el análisis, la síntesis y la comprobación. Paso número 1. La evidencia. Es donde se acepta como verdadero solo aquello que tiene evidencia. Paso número 2. El análisis, el cual consiste en dividir las dificultades encontradas en tantas partes como se pueda hasta llegar a los elementos más simples, cuya verdad pueda intuirse. Paso número 3. La síntesis. Este consiste en unir las partes más simples hasta lo más complejo para complementar el análisis y descubrir posibles nuevas verdades. Paso número 4. La comprobación, el cual consiste en revisar muy cuidadosamente que todos los pasos hayan sido realizados correctamente. Realmente lo que es la razón es la coherencia y lógica en su estado puro, los hechos fundamentados y con pruebas para demostrar la verdad solamente con el pensar de un ser humano. La filosofía nos permite llevar a la razón a su máximo esplendor a través de las incógnitas que formulamos para satisfacer nuestras necesidades de conocimiento. También la razón puede ser utilizada para explicar ciertos hechos que puedan parecer extraños, pero al final tienen un sentido lógico por más que esté más escondido del acostumbrado. Así pues, todo lo que les he dicho sobre la razón como medio para llegar a la verdad absoluta, lo he fundamentado paso por paso, para que sea completamente coherente como la razón. ¿Quién lo diría? Al final la razón fue explicada con la razón. Claro, tienes razón, en la razón. Bueno, sí, pero no puedes dejar de lado la fe. Es algo muy importante. Ya no se acabó. Fe, una palabra muy discutida entre los creyentes y no creyentes. Fe, definida en el capítulo de Corintios, es la expectativa de algo que va a suceder, es decir, la revelación de Dios. Cuando hablamos de fe en la Biblia, no estamos hablando de una creencia a ciegas, una creencia que solamente nos da tal vez una esperanza para vivir. La fe es algo que va más allá, es algo que nos muestra la verdad, una verdad divina que nos hace vivir cada día. Esa fe es necesaria. La fe es la respuesta de obediencia a Dios. Si nosotros somos obedientes a Dios y seguimos las condiciones que Él nos da en la Biblia, podemos llegar a una fe
que nos va a guiar en el verdadero camino que necesitamos estar. La fe que nos salva nos da la verdad, pero nosotros no nos damos cuenta que esa verdad es gratuita, esa verdad es gratis. Nosotros estamos desaprovechándola, estamos ignorándola. Y gracias a eso tuvo que venir un Salvador, un Mesías, Jesús. Él nos reveló por medio de la palabra de Dios que esta verdad es libre para todos. Nos dio la libertad para ejercer esta verdad. Y ese es nuestro mayor logro como humanidad. Pero la fe no es algo que simplemente se ignora y no se sustenta. Podemos hablar de una fe mostrada por el Espíritu Santo, una fe mostrada a través del tiempo, de los personajes y las ideas. Un ejemplo de este es San Agustín, con su pensamiento bíblico. Claro que hace uso de la razón, pero se basa en la fe. La fe lo es todo. La fe es el verdadero evangelio que nos da en qué creer. La fe no solo es creencia. La fe se necesita para creer. Claro, o sea que lo que tú también me dices tiene razón. Y fe. La verdad es que no he podido evitar escucharlos y las dos partes están en lo correcto. ¿Estamos en lo correcto? Sí, están en lo correcto. Pero explícanos, no entendemos. Vengan. Pero, ¿qué pasaría si no te hubiéramos conocido? Bueno, ya sabemos que no hay razón sin fe, ni fe sin razón. La fe y razón son dos formas de convicción que subsisten con más o menos grado de conflicto o de compatibilidad. La fe generalmente es definida como fundamento en una creencia, como una convicción que admite lo absoluto, mientras que la razón es el fundamento en la evidencia, lo cual aproxima el objeto de fe a la idea del mito. Según Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Hablando en términos generales, hay tres categorías de perspectiva respecto a la relación entre fe y razón. El racionalismo sostiene que la verdad debería ser determinada por la razón y el análisis de los hechos, más que en la fe, el dogma o la enseñanza religiosa. El fideísmo considera que la fe es necesaria y que las creencias deben tener cabida sin la evidencia o la razón, aun estén en conflicto con ellas. La teología natural considera que la fe y la razón son compatibles, de manera que la evidencia y la razón finalmente llevan a la creencia en los objetos de fe. Pero ¿qué tal si vemos que estos dos conceptos del mundo son invenciones del hombre, puesto que aparecieron con la inteligencia del hombre? Aunque con el paso del tiempo quienes lo predican se atacan entre sí y por cualquier medio posible, desde la literatura hasta la cultura, pasando por la política. Esto causó conflictos innecesarios entre sí o con líneas de pensamientos. Con la pretensión de algún concepto domina a otro, con la filosofía antigua vino la razón, dejando de lado a la fe. Pero el siguiente, la Edad Media, la fe dominó sobre el hombre. Solo hasta ahora se ha podido ver que en realidad ambos conceptos inventados pueden coexistir con el otro, si así se lo propone. Ahora volvamos al punto de que son creaciones del hombre, al menos el concepto en sí, pues ambos conceptos han sido definidos como algo que se puede y debe usarse para tener una mejor comprensión del universo conocido. Ambas son maneras de comprensión de lo inexplicable para nosotros. Pero en este momento pasemos al origen. Empecemos con la razón. Si vino la capacidad con nosotros, solo faltó desarrollarla. En otras palabras, analizar y deducir sobre el entorno, cosas que llevó a la creación de la fe, de los primeros razonamientos del hombre en torno a que algo más grande manejaba el mundo a su antojo, explicando todo fenómeno y misterio conocido por el hombre. Entonces se puede decir que la fe y la razón sí deben ir de la mano, ya que son productos del hombre. Entonces, ¿cuándo es que todo se torció? La respuesta puede ser la ignorancia humana. Al momento de deducir sobre los dioses antiguos y modernos, ellos estaban conformes y pensaban que estaban en lo correcto, de manera individual. Claro está, y no tuvieron más curiosidad, matando o tachando de loco al que tenía curiosidad por el mundo.
Entonces, ¿su relación cuál es? Pienso que estos dos deben ir de la mano de la humanidad a cada paso, mostrándole otros puntos de vista, indicar el camino correcto juntos y no por separado.